ahí está ya. Bien, vamos a echar a andar el Apache y el MySQL. ¿Por qué el Apache? Porque la aplicación que vamos a utilizar, que yo imagino que posiblemente ya la veo con el profe Jesús, está hecha con PHP. Entonces, para poder visualizar este software que está hecho con PHP, necesitamos el servidor de Apache. Sí, para poderlo visualizar. Si no echamos a andar Apache, no vamos a poder visualizar este software que está hecho con PHP, que es para crear las bases de datos de una forma gráfica. Ahora sí le das clic en Admin, por favor, de MySQL. Las aplicaciones de PHP, PHP es un lenguaje de programación para web. Entonces, todos los lenguajes de programación para web van a necesitar un navegador. Esto que estamos viendo es un programa que está hecho en PHP. Por eso les comentaba, necesita el servidor de Apache para poderlo ejecutar. Y utiliza un navegador. Si se dieron cuenta, abre un navegador. Y esta es la interfaz gráfica que trae el software, el paquete más bien de Sham para las bases de datos, que se llama PHP De hecho, en el nombre nos indica que está hecho con PHP. Bien, vamos a crear nuestra base de datos, que se llama Agencia Autos. Vamos a ir a la pestaña Base de Datos y ahí en el nombre vamos a ponerle Agencia Autos, sin espacios. Recuerden que los nombres son sin espacios. Y vamos a tratar de poner todo en minúsculas. Ok, en el combo que está ahí a un ladito, vamos a buscar un Latin. En el combo que dice UTF, general, CL, ahí, no, del lado derecho del nombre, ese combo. Vamos a buscar un Latin, por favor. Más abajo o más arriba. ¿No hay ningún Latin más arriba? En la L, UTF Latin. Bueno, si no le dejamos ya el que tiene. Vamos a dejarle el que tiene. Ah, ahí está, mira. Ahí está, vamos a ponerle Latin. Vamos a dejarle el que estaba primero. Y le damos en crear. Ok, y observen que del lado izquierdo, en el arbolito que está ahí, ya tenemos ahí Agencia Autos. Estos que aparecen ahí son las bases de datos que, por ejemplo, me imagino que ustedes crearon ayer la de agenda. Bueno, Ian creó la de agenda. Entonces, ahí está la de agenda, y si le damos clic en el más, aparecen las tablas, que son las dos tablas que se crearon. Eh, Igual que en el Workbench, y el Workbench también van a poder ver esto, pero el Workbench a mí se me hace un poquito más rebuscado. Por eso no me gusta tanto, pero bueno. Lo, lo bueno de Workbench, le digo, es de que sí pueden hacer su modelo lógico, lo pueden hacer súper rápido y queda bien. Esa es la única ventaja que le veo, pero todo lo demás es lo mismo. Bien, seleccionamos Agencia Autos y vamos a ir al Classroom y les acabo de publicar la primera parte de la práctica de base de datos. Entonces abrimos ese, por favor. Ese. Bien, y vamos a tener entonces la base de datos que se llama Agencia Autos, que ya la creamos, y vamos a tener tres tablas. Una tabla de autos vendidos, una tabla de clientes y una tabla de usuarios. Entonces, primero vamos a crear la tabla autos vendidos. Entonces, ahí en nombre de la tabla escribes autos vendidos. Fíjate cuántos campos tiene esa tabla, por favor, en el documento. Tiene 7 campos. Si entonces le ponemos ahí número de columnas, que son los números del número de campos, le ponemos 7 y le damos crear. Y después nos pasa esta ventanita, que es para crear los campos de la tabla. Entonces vamos al documento, vamos a ver cuál es el primer campo. Así como está escrito, así lo vamos a escribir con las letras minúsculas, exactamente como está escrito. ¿Por qué? Porque en el código que les estoy proporcionando, el código que va a llevar todos los formularios, para hacer referencia a estos campos, a las tablas, es con ese nombre que nosotros vamos a crearlas.
Si ustedes le crean, le ponen en mayúsculas, le ponen otro nombre, entonces ya no les va a funcionar o lo van a tener que cambiar en el código. Por eso es importante que sean los nombres exactamente como vienen ahí en el ejemplo. ¿Ok? Y bueno, ahí está poniendo ya los nombres. Y después tenemos que checar el tipo de dato que corresponde a cada campo y si hay una longitud. El entero, por lo regular, siempre te va a dar por default 11. Entonces, cuando es entero, no es necesario colocar el número. Sí, automáticamente lo coloca. Pero cuando es varchar, sí tenemos que indicarle cuántos caracteres va a tener ese tipo de dato alfanumérico. Ok. Y bueno, aquí observan que tenemos un campo que dice código cliente y tenemos una tabla cliente. Por lo tanto, ese código cliente va a ser un campo foráneo, una llave foránea. Ahora, para indicarle que el número de serie va a ser mi llave foránea, donde dice, la columna que dice índice, por favor, Ian, en el combo, ahí, vamos a ponerle primary. Y ahí ya le estamos indicando, le decimos que sí, que continuar. Y con eso le estamos indicando que nuestro campo número serie va a ser el campo llave. Ok, entonces, si ya terminamos, hasta abajo hay un botoncito de continuar. Y en el de código cliente también se le cambia, ¿no? ¿Mande? En el de código cliente. No, ahí no le vamos a poner nada, porque no hay, todavía no. Vamos a hacer la relación con código. De hecho, ahí viene abajito. En el documento viene abajo cómo hacer la relación. Entonces, ya, pero tenemos que crear primero las otras tablas. Vamos a darle en guardar y ya tenemos aquí la estructura de la tabla. Y fíjense que en un serie, que es el número de serie, tiene la llavecita, lo que significa que es la llave primaria o la clave primaria. Bien, vamos a nuevamente a darle clic a Agencia Autos y vamos a crear la segunda tabla. Creamos la segunda tabla, vemos el documento y los campos que va a tener, el número de campos que va a tener. Y hacemos el mismo proceso. Ponemos los nombres, si es de tipo entero no le ponemos tamaño, automáticamente va a dar el tamaño 11 y solamente si es varchar, pues le indicamos eh, la cantidad de caracteres que va a tener. ¿Y habían utilizado esta aplicación con el profe Jesús? No, Ok, no. No, maestro. ok, sí, gracias. Sí, les digo, esta aplicación es gráfica, es un poquito más rápido de hacer las bases de datos, las tablas sobre todo, pero les digo, sí es importante también que conozcan primero los códigos, las instrucciones de SQL. ¿Por qué? Porque en el código vamos a utilizar sobre todo las de consulta. Y igual, ajá, vamos a buscar en índice, vamos a ponerle el primary. Ok, y le damos continuar. Si ya tenemos todos los datos correctos, entonces le damos en guardar. Y nos queda una tabla, que es la de usuarios.
El ID es la llave primaria. Y si ya está todo, le damos en guardar. Bien, hasta aquí no está relacionada nuestras tablas. ¿Cómo sabemos que no están relacionadas? Dale clic a Agencia Autos y en las pestañas, la última que dice Diseñador, ahí tenemos las tres tablas. ¿Y cómo sabemos que no está relacionada? Porque no está la línea que une las tablas. Entonces, ¿puedes mostrar tantito el documento, por favor, Ian? A ese comando que tenemos ahí, esa instrucción de Alter Table, lo que va a hacer es construir la relación. ¿Dónde la va a construir? ¿Dónde tenemos el campo código cliente, que es en autos vendidos? Sí, ahí nos estamos indicando que vamos a modificar la tabla autos vendidos para crear la llave primaria, para hacer que código cliente, que está en autos vendidos, sea llave foránea de código cliente que está en la tabla clientes. Entonces copiamos ese alter table y en el phpMyAdmin hay una ventanita que se llama SQL. Ahí vamos a pegar ese código y vamos a darle en el botón continuar. Ahí está. Le damos en el botón continuar y ahí nos marcó un error. Falta el espacio, ¿no, profe? ¿Cuál? El espacio de foreign key. Ah, sí. A ver, ahí está ya. Listo, y ya tenemos ahora sí la relación, gracias. Tenemos la relación, vamos al diseñador y fíjense, ya está ahí. La línea que une a clientes con autos vendidos. ¿Por qué clientes es una tabla padre y autos vendidos es una tabla hija? O, si lo quieren ver como cliente, una tabla fuerte y autos vendidos una tabla débil. Para que yo pueda vender un auto, debo de tener a un cliente registrado. Entonces, yo no puedo vender un auto si no hay un cliente, si ese cliente al que se lo voy a vender o se lo quiero vender, no está registrado. Por eso autos vendidos es una tabla débil o tabla hija, porque depende de clientes. Es decir, si no tengo al cliente que le quiero vender el auto agregado en la tabla clientes, entonces no se lo puedo vender. A eso también se le conoce como dependencia. Sí, es decir, lo que les acabo de comentar, no puedo vender un auto si no tengo un cliente registrado. Entonces debe de existir el cliente registrado con sus datos y todo para que yo pueda venderle el auto al cliente. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestra base de datos y las tablas que vamos a usar. La de usuarios es independiente porque ese nada más nos va a dar el acceso al sistema o no. Ok, lo que sí va a depender son las tablas de clientes y autos vendidos. Ustedes en su proyecto final por equipo me van a entregar mínimo 3 tablas, máximo 4 tablas. Si quieren poner 4 tablas, pero no más de 4, pero mínimo deben de ser 3 tablas. Porque, nuevamente, por el tiempo que tenemos, de hecho ya se dieron cuenta, ya terminó prácticamente terminamos el segundo parcial y ya nada más nos quedan unos días de noviembre, otros días de diciembre y regresando de vacaciones es ya la evaluación del tercer parcial. Entonces, por el tiempo, pues tampoco podemos poner demasiadas tablas, que sería lo ideal, pero bueno. Entonces ya tenemos aquí nuestra base de datos. Vamos ahora a la parte del programa. El día de hoy solo vamos a hacer la conexión. Ustedes van a seguir, ahí ya tienen el documento, van a seguir con el proyecto, pero quiero que vean los errores que a lo mejor se pueden cometer para que no los cometan. Sí, el primero que les acabo de decir, por ejemplo, Ian empezó a escribir autos vendidos con mayúscula. Entonces, tanto el nombre de las tablas como de la base de datos y de los campos sobre todo, debe de ser así como se los estoy indicando en el ejemplo. ¿Por qué nuevamente? Porque con el código de Java vamos a hacer referencia a las tablas y a los campos de las tablas. Si ustedes le modifican, le cambian el nombre, le ponen mayúsculas o algo así, entonces van a tener un error de que el campo no existe, la tabla no existe, etcétera, etcétera. Entonces, para que no pase eso, y si lo cambian, entonces en el código fíjense que los nombres los pongan como ustedes crearon sus tablas en la base de datos y el nombre que le pusieron en la base de datos también. Ok, entonces vamos a abrir NetBeans, Ian, por favor. Y vamos a crear el proyecto que no recuerdo cómo se llama, si ahí viene el nombre, le puedes ver el documento, por favor. Agencia Autos, ahí sí, aquí sí va con mayúsculas porque es nuestro código, nuestros formularios que vamos a utilizar. Y le damos en finalizar. Ok, solo vamos a crear el día de hoy el de conexión. ¿Por qué? Porque es donde tienen más problemas. Porque luego dicen, es que no se conecta, es que no se conectó, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a utilizar solamente el de conexión. Vamos a crear ahí los dos paquetes de código y de
imágenes, y vamos a crear una clase para conexión. No, solo una clase. Vamos a crear el de conexión nada más. Ese, la clase de conexión. Más abajo está, bájate, bájate, bájate. Ahorita vamos a agregar las librerías. Baja, 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 más, más, más. Más, 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 más. Ese de conexión, sí. Listo. Esta clase es la primera clase que vamos a utilizar. Es la primera clase que se va a llamar. Cuando se abre el formulario, se hace la conexión. Cuando ingresamos el usuario y la contraseña, se va a conectar con la base de datos. Entonces, esta clase es importante porque la vamos a estar usando constantemente para conectarnos y desconectarnos de la base de datos. Ok, entonces ahí abajito tienes el código, lo empezamos a escribir. De hecho, no está tan largo porque como ayer se los mostré también, sí necesitamos indicar el servidor, la base de datos, el usuario y la contraseña de nuestro servidor de base de datos. Esa es nuestra base de datos, el usuario que sería el login. Ayer les comentaba, cuando instalaron Sham, si no les pidió que cambiaran el usuario y que pusieran contraseña o que pusieran contraseña, entonces por default el usuario va a ser root y el password no tiene password. Y necesitamos ese URL porque en esa URL le vamos a indicar el nombre del servidor y el lugar donde se encuentra localizado. Que en este caso, como tenemos un servidor en esta computadora, se llama localhost. Ok, con este URL le estamos indicando dónde está el servidor, el nombre del servidor, y le estamos indicando, si ven ahí le estamos concatenando la base de datos. Y le estamos, con ese URL, entonces estamos indicando que en el servidor de MySQL que tenemos en nuestra computadora, vamos a utilizar la base de datos Agencia Autos. Bien, un favor, ¿le puede subir tantito al tamaño de la letra? Ah, gracias. Ok, ahí, connection, vamos a llamar a la librería. Ahí vamos a crear el constructor y en el constructor vamos a hacer la conexión. Ahí debe ser punto.
En esa línea vamos a utilizar el driver de JDBC para conectarnos de Java con MySQL. Que ahorita que termine este línea del código, vamos a agregarlo a nuestro proyecto. La línea 24 que tenemos ahí es la línea clave, porque esa línea es la que les comentaba ayer, que yo lo veo como una especie de puente. Es la que va a tender el puente entre nuestro código de Java y el servidor de base de datos y con la base de datos que elegimos de ese servidor. Sigue aquí, profe, dice lista. Listo, listo, sí. Dice listo. ¿Listo o lista? Listo. Conexión a base de datos, listo. Ahí nada más, recuerda, después de datos dejamos un espacio y antes de listo dejamos un espacio para que no se quede pegadito. Si no va a quedar pegadito así todo. Conexión a base de datos, autos vendidos, listo, así. Ahí antes de listo, un espacio y después de datos, un espacio. No, dentro de la doble comilla. Ahí no importa tanto. Ahí, exactamente. Y después de datos, antes de la doble comilla. Ahí, exactamente. Y el último espacio también no es necesario, solamente el anterior. Después de listo, el último espacio no está. Bueno, si quieres déjalo así, pero no es necesario. Después de datos y antes de listo, porque si no se le deja, aparece conexión, así todo seguido, de base de datos, autos vendidos, listo, así todo seguido. Entonces, para que no aparezca eso, le dejamos ahí un espacio después de datos y uno antes de listo. Ya se va a acabar esta sesión, regresamos para concluir. Ya nada más, de hecho, lo más importante es lo que está en el try. Y después vamos a agregar el driver y vamos a probar que se conecte nuestro código con nuestra base de datos. Ahorita me corrigen mis errores. Ok, ahorita vamos a corregir los errores. Algunos son de importar que falta importar las librerías y otros son precisamente por el controlador que no está. Creo que ya quedó. Voy. No estoy viendo aquí. Ajá. Ok. Vamos a ver el de SQL Exception, creo que sí es una librería. Ahí, vamos a ver, ¿no? Ok. El de SQL Exception sí debería ser una librería. Entonces, déjame checar. Aquí está. SQL Exception. SQL Exception. A ver. Entonces, SQL, ¿dónde está? Aquí está, Exception, catch. Exception. Ok, vamos a agregar el controlador a ver si con eso que no, exception debería ser una clase. Mm, 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 mm. Símbolo plus.
sé si está. SQL, SQL, el sistema es derivado de lo de arriba. A ver. Vamos a poner ahorita el driver y ahorita checamos lo del SQL exception. Bien, para el driver vamos a llamarlo de una librería, pero antes, por favor, en SQL, en SQL, en este Classroom, les puse el driver de SQL. Entonces, descárguelo, por favor. Ahí está. Vamos a ir a bueno, cópialo o córtalo, como quieras, cópialo o córtalo. Y vamos a ir a la carpeta del proyecto de Agencia Autos. Vamos a crear una carpeta que se llame lib. Y en esa carpeta van a colocar todas sus librerías que utilicen, las de diseño, las de calendario y esta del controlador de SQL. Entonces ahí pegas el controlador en esa carpeta de lib. ¿Ya lo pegaste? Desde aquí igual vamos a meterle diseño en esto. Sí, ahorita no. Sí le van a meter diseño, pero ahorita solamente vamos a colocar el driver de SQL. Decía, sino Entonces, para pues, ya copiar una de las anteriores que ya tienen una de pues si librería. quieren, porque sí le van a meter librería. Y ahí entonces, ahora tienes que copiar otra vez el driver y pegarlo en esa librería. Ok, entonces una carpeta que se llame lib o librerías, lo que ustedes quieran, y ahí van a pegar ese driver y todas las librerías que van a utilizar. Y ahora vamos a llamarla exactamente agregar. Y vamos ahorita nada más esa, la de conector. Ok, ahí tenemos nuestro conector. Y a ver, déjame checarlo del SQL exception. Ahorita vamos a darle voy a checar algo nada más. Ok, a ver, arriba en las librerías. De hecho, no está ¿Qué sé por qué te puse ese? Ponle import java.sql, punto asterisco, y punto y coma. Y vamos a ver abajo. Ya nada más nos queda ponle, es que dice que no está la cláusula catch. Ponle que te agregue la cláusula catch. Abajo, el segundo, ahí, class no found. Ahí en class no found, en exception falta una C, en la línea 31, en el catch. En class not found exception falta una C, después de la except, ahí en except, falta una C antes de la E. Ahí está. Bien, nada más falta lo del controlador. A ver, vamos a darle
En el martillito con la escobita, ajá. Y no, dice que es incompatible. Ok, te voy a subir otro controlador porque se me hace que ese ya no es compatible. Entonces, voy a subir otro controlador y ahorita lo descargas. ¿Dónde está software? No sé qué se cuelga. Sí, no. Buscar. SQL. A ver, ya lo subí. Descarga ese que acabo de subir, por favor. Y el otro lo borras y colocas ese. ¿Y cómo lo quito? No, lo borras de las librerías, Ah, ok. de la carpeta librerías. Y ahora sí agregas ese. Y otra vez dale en el martillito. Dice que no sé, es incompatible a Chihuahua. Conectar. Está bien. Mm, No, y tantito el código, por favor. No, ahí con la base de datos no tiene nada que ver. Ahí tenemos un error también en el. Borra ese último cache. Oh, bueno, sí, 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 borra. Todo, ajá. Ya. ¿Y qué error dice? Incompatible type Java.sql connection. No se puede convertir. Con puntos son tanto de ahí. A ver, comenta la línea de arriba, la 25. Dale diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal. Y dale otra vez en el. Conexión con convertir. Con. A ver, deja ver el mensaje. Ponle ahí en el. Pero dice cast, conexión, eso no. Ahí, incompatible tipo yo, ese conexión. ¿Me puede convertir qué? JDisconnect. JDBC, MySQL, localhost. A ver. Acciones. No. Está. A ver. Ok, en el URL te faltan dos puntos después de MySQL. Ahí. Y ¿qué más? Creo que ya JDBC, MySQL, JDBC, MySQL, dos puntos localhost, diagonal localhost y la base de datos. Ok. A ver ese catch que está ahí. Dale otra vez en el martillito. Sigue apareciendo eso. Incompatible tipo Java SQL connection. Se puede convertir. Concentración connection API conector. A ver, espérame tantito. Si no, vamos a ver otra forma de conectar. ¿Dónde está? Aquí está.
A ver, te voy a colocar el class for name, vamos a cambiarlo. Mm, Vamos a cambiar el class for name, a ver si con ese lo voy a colocar en el tablón. Cópiate el class for name, a ver, que no creo que sea mucho eso. Driver Head Connection, el driver está bien. Y dale en ejecutar. Ahí. Ajá. No, sigue diciendo que es incompatible. Se voy a colocar otra vez el otro driver y ya pone los dos drivers a ver si con los dos, porque en el ejemplo los tenía bien. A ver, pon los dos drivers. Pero primero, porque lo borramos, entonces hay que pegarlo otra vez. Aquí en un ejemplo que tengo aquí, sí están los dos, pero. Ajá, sí están esos dos. Porque el get connection está bien, get connection, root, firewall, password, use password. Eso es user. El 9. A ver, otra vez el martillito. No, sigue apareciendo el mismo error. SQL connection. Ay, sí está rarito. Profe, ¿Qué pasó? yo también tenía el mismo error y el problema era que estaba importada otra librería. No. ¿Qué librería es la que utilizaste? Ah, bueno, no, o sea, en la parte de los import, cuando pones el import java.sql, no hace conflicto con el punto, el com.son y el S, el connection. Entonces lo que hice fue borrar el S y ya. Entonces hay que borrar el de arriba. A ver. Ya está. Sí, gracias, Omar. Pues ya está. Bien, para probar nada más que esto funciona, vamos a crear el formulario de usuario. Nada más vamos a crear el formulario, vamos a poner un botoncito de conectar. Entonces nada más crea el nombre del formulario. Bueno, crea el formulario con el nombre. ¿Y qué le pongo? A ver, ¿cómo se llama? Ay, ¿dónde está? Voy. El formulario se llama. Formulario. Inicio sesión. Inicio sesión con la S mayúscula. Y ahí solo vamos a colocar un botoncito que diga conectar. Ya después ustedes lo van a modificar ese formulario como el inicio de sesión. Ahí vamos a darle doble clic y vamos a crear un objeto de la clase conexión. Entonces, conexión igual a. No, pero con mayúscula porque es la clase conexión. Vamos a ponerle ahí conectar, no, espacio, el objeto, el nombre del objeto, conectar, igual a conexión. Perdón, ahora sí, new. Antes de conexión, new. Así, espacio, conexión, abrimos, cerramos paréntesis. Recuerden que en la clase conexión, nosotros modificamos el método constructor para que cuando se cree un objeto de esa clase conexión, se haga la conexión con la base de datos. Ok, entonces,
lo que va a hacer aquí es llamar al método constructor, que en la clase conexión el método constructor hace la conexión con la base de datos. Entonces ahora sí le ejecutamos, a ver si ya no hay errores. Parece que ya no. Vamos a ejecutarlo y nos debe de aparecer un mensajito en la parte de abajo que dice, sí, no hubo ningún problema. Dice conexión a base de datos autos, lista. Y sí tenemos un problema. Bueno, de hecho sí se conectó, quién sabe. Por ahí es un mensajito que salió, pero sí se conectó exactamente. Entonces, con que les aparezca abajo, así que ya está la conexión, pues no hay tanto problema. Ahí hay un problema con algunos de los drivers. Ah, dice que está depreciado uno de los drivers. A ver, bórrate el 5, porque creo que ese es el que está depreciado. O muévelo nada más, para que no lo borres. Sácalo de la librería. Nada más muévelo, sácalo afuera de esa, este, de esa carpeta, sácalo de esa carpeta. Bueno, si no, bórralo, tú muy bien lo tienes ahí descargado. No, tampoco te deja. Que porque se está usando el archivo, creo. Ajá. Sí, como lo estoy usando ya en la aplicación, por eso. Bueno, si no, nada más pongan el 9, que me parece que sí es la última versión, la 9. A ver. Se puede quitar de las propiedades de la librería. ¿Mande? Si le da clic a la librería, te aparece abajo un apartado que dice propiedades y se puede remover ahí. A ver, Ian, Ya chécale quedó. ahí lo que. ¿Ya? Ok. Bien, entonces, vamos a utilizar el 9, que es me parece que el más reciente, para que no tengamos ese problema de que ya está depreciado el controlador. Ok, pero bueno, si les aparece, les debe de aparecer así ya conexión a base de datos, agencia de autos, listo. Y precisamente quería que viéramos esta parte, porque bueno, aquí su compañero Omar también nos ayudó con eso de que teníamos ese error. Entonces hay veces que hay errores que no nos damos cuenta y pues nos ayudan aquí. Sí, lo que sí es de que debe de quedar bien clarito. El nombre de la base de datos es el nombre que ustedes le pongan. Yo les sugiero que no le modifiquen los nombres a todos, a tanto a la base de datos, a las tablas y a los campos de las tablas, que los dejen igual porque todo el código va a hacer referencia a esos nombres. Y si ustedes le ponen una mayúscula, una minúscula o le cambian el nombre, entonces les va a marcar error de que ese campo no existe. De por sí, muy probablemente les va a fallar o van a tener errores cuando se creen las cadenas de SQL. ¿Sí? Cuando creemos la cadena para el select, para el insert, para el update y el delete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí llevan unos apóstrofes. Recuerden que si ayer hicimos el ejercicio y todo lo que son datos van a ir entre apóstrofes, salvo los numéricos. Pero entonces, al momento de construir la cadena para hacer la instrucción SQL, se tienen que utilizar esos apóstrofes. Y luego ahí hay errores de dedo, o falta un apóstrofe, o sobra un apóstrofe, y eso les genera también errores. Pero bueno, lo más importante es esto, que les quede la conexión, que creen su base de datos y que quede la conexión. Si ya con esto, pues ya lo demás va a ser error de sintaxis de SQL. De hecho, el mensaje que les manda ah, aquí en la ventanita es de que hay un error en la sintaxis de SQL, que consulten su manual. Sí, y eso es porque la construcción de la cadena está mal. Ok, entonces, esta primera parte únicamente vamos a trabajar con el formulario de inicio de sesión. Bien, su evaluación va a venir hasta aquí. Si alcanzamos a ver algo más la próxima semana, sería hasta lo que alcancemos a ver. Pero igual la próxima semana les comento cómo va a estar su evaluación. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, ninguna. Sí, De Axel. mi parte no. Ok, ¿los demás? No, profe. Ok. Bien, entonces, traten de hacerlo, por favor. Y para la próxima semana también les comento, porque vayan avanzando, sobre su proyecto. Para su proyecto, para la próxima semana, a la par de que van a estar haciendo esta primera parte, van a trabajar también esta primera parte con su proyecto en equipo. Si entonces la próxima semana me van a entregar
el siguiente avance de su equipo, pero ya conectando su base de datos, ya con su base de datos, con su diseño conceptual, su diseño lógico y ya con sus instrucciones SQL. Algo que me faltó dentro de... ¿Puede regresar al PHP Mayamin, por favor, Ian? Para exportar su base de datos, el código que se genera cuando crean la base de datos, está la pestaña exportar. ¿Le das en exportar, por favor? Y vamos a darle en el botoncito exportar y se va a crear un archivo SQL en descargas. Cuando le dan a exportar, en descargas se abre ese. Ábrelo, por favor. Bueno, ábrelo con bloc de notas. O abrir nada más. Y chéquense, se crea todo el código SQL, pero aquí es importante. Se crea el código SQL para las tablas, para las referencias que haya, las llaves foráneas. Ahí tienen el Arte Table también. Y se crean, si se agregaron datos, se crean los inserts para, para insertar los datos de las tablas. En este caso, como no agregamos todavía nada, no haya agregado nada, pues no aparecen los inserts. Pero una vez que vayan agregando ustedes información, los inserts también van a aparecer aquí. El insert para usuarios, para autos vendidos y para clientes. Pero no se crea la base de datos. Súbete, por favor, hasta arriba, Ian. Si checan, no crea la base de datos. Solo crea el código para las tablas, para los inserts en caso de que haya, y para los foreign key. Pero no crea la base de datos. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, vete otra vez, por favor, al PHP Mayamin. Y vamos a ir a nueva. Y vamos a crear agencia autos 1. Para que ustedes recuperen ese código, vamos a crear la base de datos. Se tiene que crear la base de datos. En este caso, vamos a crear otra base de datos. Dale crear. Ahí déjale, ahorita más para ver. Y de ahí seleccionan agencia de datos 1 y van a ir a importar. Y en donde dice archivo a importar, ahí en seleccionar archivo, van a buscar el archivo SQL y le dan en hasta abajo, ahí en, ¿qué dice importar? Es que me tapa. Y ya se crea toda la estructura de las tablas. Si hay inserts, también los inserts pues, se van a ejecutar. Entonces, esa es la forma como pueden, en el caso de que les pida que cuando vayamos a la escuela me enseñen sus avances, pues cómo pueden exportar e importar la estructura de sus tablas. Si no se crea el código para la base de datos. Ahora, lo que ustedes pueden hacer, lo que pueden hacer es colocar las instrucciones para crear la base de datos. Si hasta arriba del documento que se crea de SQL, pueden ustedes colocar allí las instrucciones para crear la base de datos. Y entonces tendrían que ir a la pestañita de SQL para que todas esas instrucciones se ejecuten. Sí, si no quieren crear la base de datos y luego importar, en el archivo que se crea, colocan la instrucción para crear la base de datos autos vendidos, que es create database, autos vendidos, luego use autos vendidos, y ya lo demás, pues ya viene ahí en el archivo. ¿Ok? Bien, entonces, gracias, Ian.